Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la pregunta 5 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros, que dice, ¿cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. 1. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. 2. Un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo como motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad,
pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme el mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedos, restablecen el cielo. 3. La función del maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la que ya de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tienen una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto a qué mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración, ni por un instante, las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas. Y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Pues bien, ya hemos hablado anteriormente en el libro de texto, hemos explicado el tema de la enfermedad y hemos clarificado que nada externo a nosotros nos puede hacer temer o amar, porque no hay nada externo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, con esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo se logra la curación? Y cómo yo, que he elegido escuchar ese llamado y me he convertido en este maestro de Dios, puedo extender esta curación. Así es que
Este es un pequeño recordatorio de que todo está en la mente, no en el cuerpo, justamente porque tenemos que revertir esos pensamientos limitantes, esos falsos pensamientos de que el cuerpo hace, ¿sí? Y dicta. No, es la mente la que dicta, es la mente la que hace. ¿Sale? Vamos a analizar esta pregunta. ¿Cómo se logra esta curación? Y comienza así. Dice, para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin este entendimiento, la curación es imposible. Recuerda que toda enfermedad tiene un propósito mayor y hay que identificarlo para que entonces, ahora sí que te des cuenta, lo hagas consciente y se pueda dar la curación. Primera parte, el propósito de la enfermedad. Y nos dice, la curación se logra en el momento en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Cuando hemos hablado de la enfermedad, recuerda que es como un pedido de amor, un llamado de atención y que nos enfermamos justamente porque hay algo que entre nuestro pensamiento y nuestro sentimiento es incoherente. Y hablamos de que tenemos que ser coherentes porque es una de las cualidades de los maestros de Dios, ¿no? Y en esta coherencia yo tengo que recordar quién soy. Aquí cuando hay enfermedad es que lo he olvidado y por lo tanto atraigo la enfermedad para que me recuerde quién soy, pero tengo que identificar el propósito, ¿sale? Y es ese pensamiento de que yo creo que voy a ganar algo, pero en realidad no gano nada, gano dañarme. ¿Qué locura es esa? ¿Ganar un daño? ¿Quién querría eso? Por supuesto que no lo pedimos conscientemente, sin embargo, cuando llega esa enfermedad, ese sufrimiento, necesitamos comprenderlo para desaparecerlo. Dice, indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. También eso es muy común, ¿no? Que, me enfermé como karma, me enfermé por haber hecho algo, ¿no? Y la verdad es que nada tiene que ver, ¿vale? Dice, la enfermedad, y aquí nos lo vuelve a recordar porque ya lo habíamos visto en el libro de texto, es una elección, es una decisión. Es la elección de la debilidad, dice, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Fíjate bien, es en esta mente del ego donde se ha concebido la enfermedad para lograr un supuesto trono. Dice, a Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Puede llegar a él solo con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, que es cuando entra la mente del ego y quiere hacer condenación, ¿no? Pero dice, ¿qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza literal la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos, porque si se cura, él se vuelve poderoso. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Por este poder que ha recordado que tiene, se da cuenta que estaba en el lugar equivocado. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. ¿Tú crees que Dios va a querer la muerte del Hijo? Por supuesto que no. Él quiere que recuerdes que eres parte de Él, de esta energía creadora divina y perfecta. No quiere tu muerte porque no es la mente del ego. Sin embargo,
desde la mente del ego, eso es lo que nos hacen creer, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque siento que es una línea muy delgadita a la que hay que ponerle atención. Parte 2, un cambio de percepción. Dice, la curación es directamente proporcionada al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta del valor de la enfermedad. Fíjate bien, renuncio a la enfermedad, renuncio al conflicto, renuncio al dolor, renuncio al sufrimiento, porque eso no le pertenece al Hijo de Dios. No me pertenece como hijo o como hija de Dios. Elijo la salud, elijo la abundancia, elijo el amor, ¿vale? Dice, solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo, y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Todas las decisiones están acá, no en el cuerpo. El cuerpo va a hacer lo que tú le dictes en la mente. Por eso hay que curar a la mente, no al cuerpo. Dice, la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. Pero en realidad estos términos no hacen más que enunciar o describir un problema, pero no la resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo, que es donde viene. ¿Qué necesito? Yo me valgo de mi cuerpo, el cuerpo es el efecto, el origen es la mente. Dice, y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si decide en contra de la recuperación, no sanará. Dice, ¿quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Nada externo a ti te va a curar, te va a sanar, te va a amar. No hay nada externo a ti. Por eso tu poder radica en tu mente y ahí mismo radica tu curación. Dice, el resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, tales como los medicamentos, ¿sí? Tales como jarabes, pastillas, menjurjes, un amuleto, una imagen incluso. Ponemos nuestro poder afuera de nosotros. Pero realmente, ¿quién me va a sanar? ¿Quién me va a llevar ese milagro a mi vida? El reconocimiento de quién soy. El reconocimiento de que la sanación, la curación está en mi mente. A veces me preguntan cuál es la diferencia entre la sanación y la curación. La curación es quitar un síntoma. La sanación es hacerte consciente, ya es liberarte, ¿sí? De ese síntoma, de ese mal pensamiento que generó el síntoma, porque lo has integrado. El sanar ya es alinearte completamente en mente, cuerpo, espíritu, ¿sí? A nivel físico, mental, emocional, te alineas completamente y se da la sanación. Pero aquí en Milagros justamente es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es quitar ese síntoma, es curar tu mente, literal, es quitarle esos pensamientos limitantes. Y dice, el resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderles, pero no hacen otra cosa más que darle forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Esta pastillita me va a curar, este menjurje me va a curar, este jarabito me va a curar. Sin embargo, no está mal, ya lo habíamos hablado, que tomes una pastilla, que tomes un jarabe. El medicamento no está nada mal, porque hay que curar el cuerpo físico, ok. Pero el origen está acá. Entonces, ¿desde dónde yo estoy enfermándome? Si yo identifico acá ese pensamiento, ¿sí?
de enfermedad, de elegir o de decidir por la enfermedad, ¿sí? Desaparecería de inmediato. Por eso es, con esto no voy a ganar nada. ¿Por qué me voy a enfermar? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué creo que voy a ganar? ¿Atenciones? ¿Detalles? Por supuesto que no vas a ganar nada, porque eso es superficial. Dice, en realidad no son necesarios en absoluto todos estos agentes especiales. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato, porque no tienes ninguna necesidad de todas estas pastillas, todas estas cosas externas que crees que te van a curar, ¿vale? Porque tú estás trabajando desde tu mente para alinearte y recordar quién eres. Por lo tanto, el Hijo de Dios no puede estar enfermo, a menos que esté desconectado de su fuente. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Para que deje de darle valor a la enfermedad, para que deje de elegirla. Simplemente el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. Dice, ¿qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves. Pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene. No al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es lo que hay en tu mente. Si veo un mundo de carencia, acá están los pensamientos de carencia. Si veo un mundo de enfermedad, acá está la enfermedad. Si veo un mundo de violencia, acá está el mundo de violencia, ¿vale? Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. O sea, la insignificancia, quitarle valor al cuerpo y darle el valor a lo que verdaderamente es tu mente. Con esta idea el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. Las ideas verdaderas, lo que has recordado que eres como hijo o hija de Dios, tu inocencia, que perteneces al mundo infinito de amor y que todo eso está dispuesto para ti. Dice, el resultado final de esta elección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, lo único que va a suceder es, van a desaparecer. Y con ellos desaparecen todos los efectos que parecían tener, todos esos efectos de miedo, todas esas consecuencias que inseguridad, incertidumbre que te generaban, se van. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo, porque has recordado quién eres. Parte 3. La función del maestro de Dios. Y si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se ha convertido en maestros de Dios junto con él. Ambos se han convertido en estos maestros de Dios porque han elegido unirse y por lo tanto desde ahí yo puedo ayudar al otro a curarse. Con aquellos que no entiendan lo que es la curación, tiene una función muy específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. Justamente pongo esa responsabilidad afuera, cuando debe de estar ¿dónde? Adentro, porque yo decido, yo elijo la enfermedad
muchas veces de manera inconsciente. Cuando sabes esto, te vas percatando de que tú la estás eligiendo y entonces ya no hay a quien echarle la culpa, sino hacerte responsable y decir, con esto no gano nada. Quiero estar bien, quiero recordar quién soy, como hijo, como hija de Dios. Dice, no tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto, porque están dormidos, están desde su mente del ego. Solo con que lo sospecharan se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real, incluso nos vemos en cuerpos separados y decimos, estamos separados, pero en realidad nos une la misma mente. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes ya han olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto a qué mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya, porque la función del maestro de Dios es recordarte quién eres, es volver a unirte, a conectarte, para que justamente se disuelva todo este mundo que has vivido hasta ese momento y que has elegido, y puedas elegir la abundancia, el amor, la seguridad, la confianza, la certeza, la inocencia. No son sus manos las que lo curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Esto es lo que hace el Maestro de Dios. Justamente ofrecer lo que Él ya ha experimentado y ya se le ha dado, lo comparte. Los Maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Esa es la función, que el maestro de Dios te recuerde que eres tal como Dios te creó todavía. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad y la verdad no se lleva ante ellas. La verdad no se llevan ante las ilusiones, ¿sale? Las ilusiones se llevan ante la verdad, porque en ese instante donde tú has recordado quién eres, te expandes en tu hermano, puede recibirte y por lo tanto recordar quién es. De esta manera se disipan, no por medio de la voluntad del otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. ¿Por qué? Son una misma voluntad y este es un recordatorio de que siempre estamos unidos a nuestro Creador, a esta energía divina y perfecta. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Jesús. No es que al tocarlo Él sanaba, no. Él lo que hacía es que reconocía a su hermano inocente y se extendía desde su mente para recordarle quién era, que era una persona inocente, amada, completa, y entonces llegaba el milagro de la curación, por supuesto. Pero fíjate bien, no era sus manos, era su energía, era su totalidad como maestro de Dios, con cada una de esas cualidades que ya revisamos en la pregunta anterior, y que se expandía para compartir ese mensaje, esa voluntad divina, que es una con nuestro Creador y para todos, esa verdad que está dispuesta ya
para recordarse y que te puedas conectar para que empieces a manifestar esos milagros en todos los aspectos en tu vida. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.